Hola hermanos, buenas tardes. Gracias a Dios ya estamos enlazados, creo que es así. Ya me dieron la señal aquí de que ya nos enlazamos, ya están llegando nuestros amados hermanos y espero que estén ya también enlazándose ustedes por Facebook, por este medio que por la gracia del Señor, gracias, Mimi, con gusto. Por la gracia del Señor podemos transmitir y recibir la enseñanza del día de hoy, jueves, 7:30 de la noche. Hermanos, les voy a pedir que oremos antes de iniciar nuestro estudio por una serie de peticiones que me están enviando. Ahorita Noemí también me está dando una petición aquí en una hojita para orar por un grupo de personas que son parientes de Charlie, ¿verdad? De Carlitos Romero, ¿verdad? Muy bien, sí, vamos a orar por ellos. Y Charlie García, ok, perfecto. Pues les pido que oremos por estas personas y pidamos a Dios que en su infinita misericordia y bondad extienda su mano para hacer su propósito en estas peticiones. Señor, te damos gracias en esta tarde hermosa, Señor. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia y bondad nos permites reunirnos el día de hoy. Señor, si no es por tu gracia, si no es por tu misericordia, si no es por tu amor, no podríamos nosotros contar con todo esto. Pero Padre, tú eres bueno, no solamente nos has salvado, sino nos das todo lo necesario para la vida y la piedad. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por el estudio de tu palabra y también gracias, Señor, porque podemos orar, podemos pedirte, Señor, en oración tantas cosas, Señor, conforme a tu voluntad y tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias, Señor, por todo y queremos orar, Señor, por la vida de Ignacia García Nolasco, por José Palomo, por Ivonne Palomo, por Areli, por Sebastián. Ellos tienen COVID, Señor, y estamos pidiendo en oración, Señor, que tú extiendas tu mano preciosa y principalmente, Señor, tu propósito espiritual, tu propósito de salvación, Señor, si lo tienes, lo extiendas, Señor, en la vida de estas personas, Señor, es lo más importante. Oramos por su vida espiritual, Señor, oramos porque ellos conozcan de ti, Señor. ¿Qué caso tiene ser sano, Señor, si no es uno salvo? ¿Qué caso tiene, Señor, ganar el mundo si se pierde el alma, Señor? ¿Qué caso tiene, Señor, las riquezas materiales, aún las físicas, Señor, si no se tienen las espirituales en Cristo? Por eso te pedimos por Ignacia, por José, por Ivonne, por Areli, por Sebastián, para que extiendas tu mano y los salves. Y, Señor, y si en tu propósito los quieres sanar, sánalos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. También, Señor, queremos orar, Señor, e interceder por necesidades espirituales, Señor. Queremos orar por amados hermanos, por peticiones, Señor. Por eso oramos por Alfredo Larre Geibel. Señor, oramos por esta persona que es sobrino de Charlie Isabel Ayala, Señor. Le detectaron cáncer. Padre, te pedimos, Señor, que Señor, tú extiendas tu mano y salves a este varón, Señor, llamado Alfredo. Tú lo conoces, Señor. Te pedimos que extiendas tu misericordia y tu poder, Señor. Refleja tu poder magnífico, Señor, al salvar a Alfredo. Y si quieres reflejar tu poder, Señor, sobrenatural para sanar a Alfredo, Señor, te lo pedimos en tu nombre, para tu gloria, bajo tu propósito y bajo lo que tú quieres, lo pedimos, Señor. Amén. También oramos, Señor, por oración por la señora Lucía Méndez, Señor. Oramos, Girón, oramos, Señor, por ella, por una múltiple fractura, Señor, a raíz de una caída. Oramos por su salvación y su recuperación, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Oramos también por la prima de nuestra hermana Viviana, Lisi. Ella se llama Lisi, Señor. Oramos para que tú la salves y si quieres hacerlo, Señor, la sanes de esta situación de COVID, que se recupere, Señor, pronto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Oramos también por la familia Fragoso, Señor, por recuperación del COVID. Oramos, Señor, por sus vidas espirituales. Oramos, Señor, también por nuestra hermana Graciela.
Por su salud, Señor, te pedimos que le des fortaleza, que le sigas dando gozo aún en medio de la adversidad que siempre ha tenido con su salud, pero te damos gracias porque su salud espiritual, Señor, va en aumento. Gracias por la vida de Graciela. Gracias, Señor. Te damos gracias también por nuestro hermano Gerardo. Te pedimos por su fortaleza espiritual y física, Señor, por este tratamiento de cáncer, Señor, por esta situación tan severa que está viviendo, pero tú le has dado certeza, le has dado madurez, le has dado, Señor, fortaleza para seguir adelante, y te damos gracias, Señor. Oramos por el tío de nuestra hermana Claudia Muñoz, por el señor Arturo. Oramos por la salvación de él y por su sanidad, Señor. Extiende tu mano, Señor, para que él pueda, Señor, gozar de la bendición y el privilegio, Señor, la obra de gracia, Señor, que tú tienes para los que tú llamas, Señor, a tu gloria. Te damos gracias, Señor, también porque, Señor, qué difícil es ver esta situación del accidente que hubo en el metro, Señor, pero queremos darte gracias, Señor, porque, Señor, aún tú estás extendiendo tu mano para salvar a la gente, para llevar la salvación, Señor. Te damos gracias, Señor, porque, Padre, pudiendo haber juicio para todos, Señor, no lo es para todos. Aún, Señor, tú extiendes tu mano, tu poder, tu gracia y tu misericordia para salvar a la gente, Señor. Te pedimos consuelo para las personas, Señor, que perdieron a sus familiares. Te pedimos que extiendas tu mano de misericordia, Señor, de gracia, de sanidad, Señor, para los que están hospitalizados, pero sobre todo, Señor, te pedimos por la salvación de ellos. Pues, Señor, oramos también por nuestras autoridades, Señor, en este país, para que puedan gobernar con sabiduría, con rectitud, Señor. Pero sobre todo, Señor, pedimos lo que es más excelente que pedir por autoridades humanas pecadoras, Señor. Pedimos, Señor, que tú regreses pronto, porque si tú regresas pronto, realmente, Señor, la autoridad genuina, honesta, Señor, santa, la autoridad justa, Señor, estará cuando tú regreses a reinar, Señor, en esta tierra. Te lo pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo, y gracias también por el estudio que vamos a tener el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto verlos. Qué gusto verlos. Al ratito platicamos, porque no sabes qué confundida me di el domingo con tu nuevo look, pero al ratito platicamos. Fíjense, hermanos, les pido una disculpa, me atoré ahorita la oración cuando pedí por la gente del metro. Y te voy a decir por qué. Porque yo oraba al Señor y le pedí al Señor que los que murieron, los 24, fueran cristianos. Yo le pedí al Señor que la mayoría de los que estuvieron ahí fueran cristianos. Yo sé que difícilmente va a ser, porque cristianos somos poquitos. Y te voy a decir por qué, y no estoy pidiendo una locura. Y yo sé que para los cristianos que Cristo nos cubre y nos bendice y no va a permitir que nos pase nada malo y que va a reprender, yo sé que para esos les va a caer muy gordo lo que les voy a decir. Pero un cristiano se va a ir al cielo, hermanos, y tiene la gracia de que ya es salvo. Y en el momento de que Dios quiera llamarlo y como quiera llamarlo, esa persona tiene la gran bendición de la salvación. Pero si las 24 personas que creo que son las que llevan ahorita, o 25, ya no sé cuál es 25 personas que murieron no estaban en Cristo, eso es una verdadera desgracia. Porque si esas personas murieron sin Cristo, hermanos, déjense de un accidente. Su destino final es horrible. Es bueno que se muera un cristiano, hermanos, porque si el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es bueno que un cristiano se muera. Si un cristiano había entre los 24, 5, 6, yo no sé, hermanos, yo no soy Dios, solamente Dios es soberano y sabe por qué permite las cosas. Si un cristiano, 5 o 10 que estuvieron de entre los 25 muertos, eran cristianos, vaya, esa persona, hermano, créame que fue algo muy bueno para ellos, muy bueno para ellos, pero fue muy malo para las personas que no están en Cristo, que no están en Cristo. Te digo algo, en una ocasión escuché al pastor John MacArthur, ahorita empezamos con
con el tema, pero escuché al pastor John MacArthur diciendo algo acerca de un matrimonio, platicando con un varón que empezaba a reflexionar acerca de la realidad de la muerte de un cristiano. Y él decía, yo quiero, en la cuestión de su matrimonio, porque su esposa y él son cristianos, son conocidos de John MacArthur, pero le decía a John MacArthur, le decía, oye John, yo quiero que cuando muera alguien de nosotros dos, mi esposa y mi esposo, la primera que muera sea mi esposa y después yo. Y cualquiera dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás diciendo que quieres que primero mueras tu esposa y luego tú? Cualquier héroe diría, primero me muero yo. ¿Cómo crees? O sea, si tú me preguntas si yo quiero ¿cuál es mi deseo? Que si se muera primero Laila o yo, ¿cuál es mi deseo? Y yo diría, a lo mejor, pues primero yo, ¿no? Pero este hombre dijo algo muy sabio. Mi esposa ya está en Cristo y yo no quiero que muriendo yo primero, ella se quede sufriendo. Mi esposa ya está en Cristo. Y si ella muere, prefiero yo quedar sufriendo yo en esta tierra que ella sufriendo en esta tierra. Y déjame decirte que eso es lo que produce la Biblia en la cabeza. Un entendimiento correcto de lo que es la muerte, de lo que es la vida. Por eso me disculpo porque me atoré ahorita en la oración y digo, bueno, orar por los muertos, orar por quién, por el accidente. Dios tiene control de todas las cosas, Dios lo permitió. Dios quiera, hermanos, que la mayoría de las personas que murieron hubieran sido cristianas, porque eso hubiera sido muy bueno. Pero las personas que murieron, las 25, si no murieron en Cristo, ya no. Oremos porque su familia tenga el consuelo. Dios en su gracia general consuela a la gente. Dios en su gracia general provee de recursos anímicos para que la gente salga adelante después de la pérdida de un hijo. Por ejemplo, estaba viendo una mujer llorar de una forma impresionante en los noticieros porque se le había muerto un muchacho, su hijo Giovanni, algo así. De veras que me daban ganas de llorar, me aguanté mucho, pero yo le decía al Señor, Señor, ojalá Giovanni te hubiera conocido. Ojalá esos 25 muertos del metro te hubieran conocido. Hoy debemos de orar, hermanos, para que Dios extienda su evangelio y gane más a personas, las atraiga más a su presencia, las atraiga mucho a la presencia. Yo fue lo que reflexioné, hermanos. No creo que estar loco, creo que estoy pensando bíblicamente, pero hubiera sido una gran bendición que esas 25 personas que murieron en el metro hubieran sido cristianas. Ajá. Yo si le pido al Señor, si me preguntara al Señor, ¿quién quieres que se muera primero, Laila o tú? Pues la verdad es que yo le diría primero que se muera Laila, porque la quiero tanto que no la quiero ver sufrir. Y ella se va a ir al cielo, ¿y qué va a estar sufriendo? No, hombre, ya va a estar rayada ya, viviendo la consumación de la obra de Cristo en su vida espiritual eternamente. Va a ser una gran bendición, hermanos. Pero fíjense qué importante es leer la Biblia, porque nos da una cosmovisión, una visión de la vida totalmente distinta. Ahora entiendo perfectamente bien cuando decía Pablo, ¿sabes qué? Para mí morir es ganancia. O sea, mi vida es Cristo, mi vida es cristocéntrica, yo vivo en esta tierra para Cristo. No tengo otro propósito en la vida que vivir para Cristo, fue lo que le dijo a los filipenses. Pero si me muero, eso va a ser lo mejor, porque va a seguir mi vida eterna en Cristo. Entonces, hermanos, oremos. Claro que es muy triste ver este tipo de situaciones, ver cómo se colapsa un puente. Hace rato estaba abajo de uno y hasta me hice un lado porque hasta empecé a verlo, a ver si le había una grieta. Es que es horrible eso, o sea, tanta corrupción, tanta negligencia, tanto pecado. Por eso ahorita que me piden que ore por las autoridades, pues lo único que puedo orar por ellos es que se salven, que sean mejores, hermanos. Por favor, o sea, no va a haber gobierno, ningún partido político tiene la solución, ningún nombre tiene la solución. Por eso tenemos que pedir lo más importante. Cristo regresa ya.
Si queremos un buen gobierno, el único que lo va a tener es Cristo. Obviamente dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2, que oremos por las autoridades para que nos den, en la medida de lo posible, una vida más quieta y reposada, nos den un poco de paz. Pero principalmente tenemos que orar por la salvación de esas personas, porque no se nos olviden, hermanos, que ellos son hombres, y como hombres, este mundo, hermanos, no fue diseñado, ya me calenté, este mundo no fue diseñado para ser gobernado por hombres. Este mundo fue diseñado para ser gobernado por Dios. Y en el momento de que Adán y Eva dijeron, ¿sabes qué? No queremos, prácticamente dijeron lo mismo que dijeron al pueblo, a Saúl, o sea, queremos un rey. No queremos un rey divino, queremos un rey humano, o sea, fue prácticamente lo que hicieron. Adán y Eva fue lo mismo que hicieron, y el eco lo encontramos en el pueblo de Israel cuando pidieron un rey humano, un rey humano. Pero aún así, dentro de los reyes humanos vino un David, hermanos. Vino un David que en su tiempo, si leemos 2 de Samuel, nos daremos cuenta que dio un buen gobierno hasta que la regó. Entonces, hermanos, seamos más bíblicos al orar. Y eso me entusiasma más, hermanos, para ya sacar esa serie de enseñanzas acerca de la oración bíblica que se van a llamar, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Tenemos que aprender a orar bajo un contexto bíblico. Hay muchas cosas que orar, hermanos. Es horrible ver esa situación, por ejemplo, que pasó en Tláhuac. Tenemos que orar, claro, pero tenemos que orar de una forma bíblica. Que Dios consuele a estas personas y que estas personas, a través de esta vivencia tan triste de la muerte de un familiar por un accidente así, puedan rendirse delante de Cristo y puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Eso es nuestra oración, nuestra petición, y nosotros tenemos que darle gracias a Dios de que Él sigue salvando a las personas. Él sigue siendo misericordioso con las personas. Bien, hermanos, pues les pido por favor, ese es el estudio de Primera de Juan. Ya me fui como hilo de media. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, y estamos estudiando del 1 al 4. Es el segmento que vamos a estudiar, que estamos estudiando. Dice la palabra de Dios, si ya estás ahí en Primera de Juan 1, 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Te decía que lo que vemos en este pasaje es que Cristo es genuino. Recuerda el contexto histórico de lo que estaba pasando en la iglesia de Asia Menor, cuando muchos estaban diciendo que Cristo era una especie de fantasma, era una especie de espíritu, que lo que vieron los apóstoles, que los que vieron las personas que fueron testigos oculares del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, estos gnósticos decían que lo que vieron esas personas durante 3 años y en esa semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo fue un fantasma, que era un espíritu, que realmente Cristo no había venido en carne. Obviamente eso es una herejía, hermanos, que tenía que ser derribada por los apóstoles. Los apóstoles nunca enseñaron eso. Ninguno de los apóstoles. Un apóstol de Jesucristo no es un gnóstico. Es un hombre espiritual, es un hombre que tiene un llamado de Dios, un llamado de Cristo. Es una persona llena del Espíritu Santo, es una persona que tiene teología correcta. Si quieres preguntar en aquel tiempo quiénes eran los teólogos de Cristo, eran los apóstoles y todos los discípulos genuinos, creyentes, que creyeron a través de la enseñanza de los apóstoles.
Pero en el contexto de estas palabras, prácticamente de la primera epístola, segunda epístola y tercera epístola, atrás de todo eso hay una respuesta a la falsa doctrina, a posiciones heréticas que estaban entrando dentro de la iglesia. Por eso debemos entender muy bien el contexto para entender el porqué las expresiones del apóstol Juan en estas tres cartas. Te decía, por ejemplo, que la palabra favorita del apóstol Juan es la palabra manifiesta. Si te das cuenta, la vemos en el versículo 2, la vemos 2 veces en distinta expresión, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, o sea, hubo una manifestación, o sea, Dios se dio a conocer y la hemos visto, o sea, si no hubiera sido manifestado, nosotros no hubiéramos visto nada. Pero sin embargo, como se manifestó, no solamente lo vimos, sino testificamos acerca de él. Lo contemplamos, dice en el versículo 1, lo vieron nuestros ojos, lo contemplamos, lo palpamos. Es lo que está diciendo, o sea, es imposible que digan que Cristo no vino en carne, que era un fantasma. No es así. Contundentemente el apóstol Juan está diciendo no. ¿Por qué? Porque se nos manifestó, se nos reveló, se desveló, o sea, se corrió el velo del misterio del Mesías a través de la revelación de Cristo, de Cristo, Dios hecho carne. Se nos manifestó y la hemos visto, versículo 2, y testificamos, o sea, no les estamos predicando algo que no sea distinto a lo que nosotros vimos, les testificamos eso. Fíjate, está diciendo, somos testigos de primera mano. Es como otra vez con esa cuestión del puente, ¿no? Hubo gente que vio cómo se cayó. Las cámaras, no hay ni para dónde hacerse, o sea, se ve perfectamente qué pasó, se partió a la mitad y se fue para abajo, ¿no? Son testigos, en el mismo sentir, el apóstol Juan está diciendo, nosotros hemos testificado eso y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Entonces, vean esa palabra, yo les decía el domingo pasado, manifestó, es la palabra phaneroo, que quiere decir se reveló, se dio a conocer. Entonces, es una expresión favorita del apóstol Juan, donde dice que se le manifestó la vida. Ahora, ve el versículo, por favor, dice ahí en el versículo 2, porque la vida fue manifestada. ¿A qué vida se refiere? ¿La vida eterna? ¿Crees que sea eso, Lupita? ¿La vida eterna? Ajá. Fíjense, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿La vida eterna se ve? Ahí hay. Exactamente. Ajá. Perfecto. Es correcto. Y lo que acabas de decir es muy cierto. Mas, sin embargo, si nos vamos en el contexto, acuérdense que tenemos que leer bajo contextos. Ajá. El contexto, les voy a decir una regla de interpretación bíblica. Las tres claves de la interpretación bíblica. Contexto, contexto, contexto. Dice, así está el asunto. Contexto. Y fíjense, si nos vamos bajo el contexto, fíjense en esto. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna. Ahí está, ahí hay otro tipo de vida, ¿lo ves? Vida eterna y vida, una expresión solita, vida, al principio del versículo 2. Yo lo que entiendo bajo la interpretación de esto es de que, a ver, déjeme decirle, vamos, contexto. ¿Qué estaban diciendo los gnósticos? Que Cristo no vino, ¿qué? En carne. O sea, una división entre la carne y el espíritu. Para los gnósticos, la carne era mala y el espíritu era, ¿qué? Era bueno. Nosotros no somos gnósticos, hermanos, porque
Dios hizo todo lo material. Génesis 1. O sea, todo lo material, hermano, lo hizo Dios. No puede ser malo. O sea, ¿recuerdas, hermano, cuando terminó la creación? ¿Qué hizo Dios? Híjole, ya la regué. Hice cosas materiales y lo material es malo. No, lo contempló y vio que era bueno, ¿qué? En gran manera. O sea, hermanos, ¿este cuerpo de quién es? Primera a los Corintios 6. ¿De quién es? ¿O ignoráis que qué? Que tu templo, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y de quién es nuestro cuerpo? De Dios. ¿Quién lo creó? El Señor. Entonces no podemos decir que la carne es mala y que el Espíritu es bueno. Las dos cosas son buenas. Mas, sin embargo, si tú te fijas en la expresión del versículo 2, dice, porque la vida aquí dice, se nos manifestó, o sea, se les manifestó en vida. ¿Quién murió en la cruz? ¿Y cómo murió en la cruz? ¿Como espíritu? ¿Como la pura carne? ¿O como hombre, espíritu y carne? Ahora, ¿qué pasa si tú a la carne le quitas el alma o el espíritu? ¿Qué pasa? Se muere. ¿Es vida? No, es muerte. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que dice, nosotros no vimos un espíritu solamente, no vimos un cuerpo solamente, se nos manifestó la vida. ¿Qué quiere decir? Cristo en carne y en espíritu. Ve por favor a Lucas 23:46. ¿Sí? Ahí adelante es otro tema. Si te fijas, son tres expresiones. Vida, dice verbo de vida, y también tenemos ahí otra, la vida eterna. Dentro de estos 4 versículos. Los 4 hermanos, quiero decirte una cosa, apuntan a lo mismo, pero son distintas interpretaciones. Apuntan a lo mismo, pero son distintas interpretaciones. Lucas 23:46. Entonces Jesús, Lucas 23:46, ¿ya están ahí? ¿Sí? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Expiró, murió. O sea, separación de qué? Del alma y del cuerpo. Recuerden una cosa, y ya habrá un momento de explicarlo, pero la Biblia enseña que espíritu, cuando se refiere al espíritu humano, y alma son lo mismo. La Biblia no enseña, hermanos, que los hombres son tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Lo que enseña la Biblia es de que espíritu y alma son lo mismo, son intercambiables. Es lo que enseña la Biblia. Hay posiciones en iglesias que dicen, no, nosotros creemos que la Biblia enseña que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. No, no es así, la Biblia no enseña eso. Y normalmente los que dicen eso tienen un problema, que no saben idiomas bíblicos. Como no saben idiomas bíblicos, no están interpretando bien la palabra de Dios. Pero los lingüistas, los teólogos, los que saben idiomas bíblicos, siempre dicen que alma y espíritu son lo mismo. No somos tripartitos, somos bipártitos. Tenemos 2 constituciones, alma, espíritu, alma o espíritu o alma y cuerpo. Ahora, ve otra vez la expresión de Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi alma y mi espíritu. ¿Así dijo? Dijo nada más mi espíritu. ¿Y qué pasó? Su espíritu abandonó su cuerpo y su cuerpo quedó inerte en la cruz. Entonces, cuando Juan dice, nosotros vimos la vida, ¿a qué se refiere? ¿A Jesús?
en cuerpo y en espíritu. O sea, vimos la vida. No pueden decir que vimos solamente un espíritu, o no pueden decir que vimos un cuerpo, que no era lo que decían. Lo que está diciendo es que lo vimos vivo, vimos la vida en él, lo vimos a él en cuerpo y en espíritu. Es lo que está diciendo. Si tú vas a Eclesiastés 12:7, Eclesiastés 12:7, ya seguramente te sabes Eclesiastés porque estuviste haciendo tu estudio ahí de Eclesiastés, que está maravilloso. La otra vez platicaba con Diego, mi hijo, y dice: papá, lo imprimí, lo estoy haciendo, está buenísimo, papá, estoy aprendiendo mucho. Le digo: gloria a Dios, hijo, que el Señor te está hablando a través de su palabra. Gloria a Dios. En el momento de que lo hicimos también nos habló de una forma hermosa el Señor. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, y el espíritu vuelva a Dios, perdóname, que lo dio. Entonces, el cuerpo tiene una separación ¿de qué? Del alma, del espíritu. Entonces, cuando el apóstol Juan está diciendo en el versículo 2, porque la vida fue manifestada, o sea, se nos manifestó en vida, en cuerpo y en espíritu. No puede, un espíritu no puede ser. Tú no puedes decir que vimos a Jesucristo sin espíritu, ni podemos decir que vimos el cuerpo de Jesucristo sin espíritu. O sea, no puedes decir eso. No puedes decir eso. Juan dice que vio manifestada la vida, entonces vio realmente a Jesucristo en cuerpo y en espíritu. Ahora, fíjate lo que empieza, vamos a la expresión del versículo 1. Lo que era desde el principio. Te decía que no dice el que era, sino dice lo que era. Entonces se está refiriendo no a una persona, sino se está refiriendo a algo. Ahí sí es donde, porque fíjate, les está diciendo, quiero parafrasear para que Lupita, lo que dijo Lupita es muy cierto, o sea, nada más hay que dar ese orden. Lo que les predicamos acerca del evangelio como fundamento de la fe. Versículo 1. Lo que les predicamos como fundamento, como principios del evangelio de Cristo. Y obviamente, como principio del evangelio de Cristo, nunca los apóstoles dijeron que Jesucristo era un espíritu. Nunca enseñaron eso. Por eso dice, lo que era desde el principio. Ahora, eso, lo que oyeron de alguien, lo que oímos, lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿sí? Ese evangelio, ese mensaje de salvación se define en una persona que se ve, que se siente, ¿no? Que se ve, se siente, no, ya está. Se ve, se siente, ¿no? Lo que hemos oído, lo que vieron nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante, ahora sí, al verbo de vida. ¿Tocante a quién? Aquí sí es Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Entonces el centro, el torbellino, hermanos, de todo esto, inicia con esto. O sea, el versículo 1, la primera expresión es, les predicamos el evangelio. Y ese evangelio tenía un fundamento de alguien que fue real. Y ese fue tan real que lo oímos. Ese fue tan real que lo vimos. Ese fue tan real que lo contemplamos. O sea, se pasaron tiempo viéndolo. Y todavía dice, lo tocamos. O sea, empezó así, poquito a poquito, y fue agregando, como les decía el domingo, en una especie de como de ciclón, de un huracán, que empieza así con una base mínima y empieza a expandirse en una realidad doctrinal. Entonces, dice, no dice, como les decía el domingo, lo que era desde el principio, está diciendo lo que era, no
el que era. ¿Cuál era el fundamento entonces del inicio de todo esto? Les está diciendo Juan, yo les prediqué el evangelio junto con los apóstoles. Y ese evangelio fue lo que nosotros oímos, lo que nosotros vimos, lo que nosotros contemplamos, tocante al verbo de vida. O sea, ese evangelio nos lo dio un ser que vivió y que vive. Obviamente el primer mensaje del evangelio lo vemos en Génesis 3:15, te decía el domingo. Cuando después de que Adán y Eva pecaron, viene la promesa del Señor, después de tanto juicio en contra de esos representantes iniciales de la humanidad, el Señor promete que vendrá de la simiente de la mujer, vendrá uno que herirá la cabeza del enemigo, de la serpiente. Ahí es el primer mensaje del evangelio, hermanos. Es el primer mensaje del evangelio. Entonces, eso era el mensaje que estaban dando. Esos eran los fundamentos, porque recuerda que la palabra que tenemos ahí, lo que era desde el principio, principio es arjé, y arjé es fundamento. Y aquí, hermanos, el fundamento que está hablando el apóstol Juan es un fundamento doctrinal. O sea, lo que era desde el principio, lo que les enseñamos desde el principio es lo que tienen que entender. No se dejen engañar por otra cosa. Lo que les enseñamos desde el principio, eso es lo que vengo a reafirmar. ¿Para qué? Bueno, ahorita ya me voy para eso, ¿no? Vamos a ver esos dos para que tiene esta expresión, estos 4 versículos hermosos iniciales del Evangelio de Juan. Fíjate, ¿cuál era ese principio? Si quieres irte a Efesios 2:20, vamos a ver ese principio, ese fundamento que tanto defendían los apóstoles. Arjé es principio, es fundamento, son cimientos. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento ¿de quién? ¿A qué se refiere? Fundamento de los apóstoles, o sea, los apóstoles se pusieron como cimientos de una construcción. Pues dice que sí, pero no literal. Está haciendo una analogía, está haciendo algo ahí. Los apóstoles, ¿qué hicieron? Predicaron que la palabra, pero esencialmente, ¿qué predicaron? El evangelio. Ajá. ¿Quiénes fueron llamados para predicar el evangelio? Los primeros, los apóstoles. Entonces, ¿dónde está el fundamento? El fundamento está en la predicación del evangelio. Es lo mismo que está diciendo Juan en el primer versículo. Está diciendo lo que era desde el principio. O sea, la predicación del evangelio que nosotros les enseñamos como apóstoles. Fíjate en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque Efesios fue escrito por Pablo, está diciendo que el fundamento de la iglesia es la predicación que dieron los apóstoles en el Nuevo Testamento y los profetas en el Antiguo Testamento. En eso se tiene que edificar la iglesia. La iglesia, hermanos, se edifica sobre doctrina. Sobre eso se edifica. Una falsa doctrina se hunde la iglesia. Una firme doctrina, la doctrina de los apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento, hacen que la iglesia sea edificada sólidamente. Por eso, si viene una falsa doctrina, ¿qué hacen los apóstoles? Ese fundamento no es, porque ni siquiera es fundamento. Por eso entonces se entiende mucho mejor lo que dice en Primera de Juan 1:1. Váyanse ahí. Lo que era, el evangelio que era, la doctrina correcta que era desde el principio, el fundamento, el arjé, lo que es el fundamento, esto es lo que les enseño. Y
Esto entonces le empieza a dar un rumbo a la carta, si te das cuenta. El propósito de la carta, ¿cuál es? Corregir. Corregir. Algo que ya se estaba saliendo del fundamento, del principio. Del principio. A los engaños, es correcto, a los engaños. Que ahora, hermanos, engaños todavía los hay y va a seguir habiendo, porque la verdadera guerra espiritual, no, como te decía el domingo, no es de que venga el diablo y le jale las patas al cristiano. Hay veces a pastores malentendidos de Colombia, de esos carismáticos, Corso y todos esos que, pues velos si quieres, pero qué desgracia de seres de cristianos, reprendiendo a Satanás por todo lo que está pasando en Colombia, y reprendo, y ya ves cómo habla Corso, y reprendo el espíritu inmundo de violencia, y quién sabe qué tanto, ¿no? Y haciendo guerra espiritual. Cuando si leyera la Biblia se dará cuenta que eso Cristo lo advirtió que iba a pasar. Y tiene que pasar. Porque antes de que venga el Mesías, que nosotros ya queremos que vuelva, tiene que pasar todas estas calamidades. No podemos orar como si fuéramos Miss Universo, por paz, amor y quién sabe qué tanto. Tenemos que orar bíblicamente. Y este señor ora como si fuera Miss Universo, se cree más bueno que la Biblia. No, o sea, no podemos orar así. Eso es lo que los apóstoles siempre señalaron, ¿no? Entonces, ese fundamento tenía que ser edificado, ese fundamento tenía que ser el que los apóstoles predicaron. Te pido que vayas a 1 Corintios 15:3. Para reafirmar, porque lo leímos el domingo, pero quiero que nos quede así muy, muy claro. Dice, porque primeramente os enseñamos, primeramente, o sea, ¿qué es lo primero? Lo primero, ¿no? Primeramente, el protos, lo esencial, lo fundamental, el arqué, si quieres, a lo mejor no está utilizando esa palabra, está utilizando protos. Pero a fin de cuentas, hermanos, es lo mismo, o sea, el fundamento, lo primero, lo principal, lo inicial. O sea, nuestro hermano Samuel es plomero especialista. Cuando necesiten algún servicio, Samuel le sabe re bien. Pero pues anda en edificios. Samuel no pone la plomería si no está primero la barda. No pones nada, o sea, tú pones plomería sin fundamentos, sin barda. No, primero se ponen las bardas y luego perdón, los fundamentos, los cimientos, y luego se levantan las bardas y luego ya llega Samuel. Es lo que está diciendo igual, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, o sea, ni siquiera yo, o sea, yo lo recibí. Y déjame parafrasearlo de esta forma. ¿Cómo lo recibió? Primero lo oí, después lo vi. Después lo contemplé. Era Pablo, le pasó lo mismo que a los apóstoles, hermanos. Él lo vio, ¿en dónde? En el camino a Damasco. Lo vi, lo oí, ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después, ¿qué pasó? Lo contempló en Arabia por 3 años para aprender de Jesucristo. Lo discipuló el mismo Señor Jesucristo glorificado. Lo mismo. Y Pablo dice, yo no les voy a venir a inventar el hilo negro. Un buen pastor, un buen predicador, un buen maestro no viene a inventar cosas. Viene simple y sencillamente a leer lo que ya enseñaron los apóstoles. Aquí en esta iglesia, hermanos, enseñamos lo que los apóstoles enseñaron. Dios, ¿cómo lo hizo? ¿Qué tenía exclusividad o cómo fue el asunto? O sea, usted ya directamente fue discipulado por Pedro o por Juan. Pues la verdad, hermanos, es que cuando lees la Biblia,
y la respetas y la crees. ¿Crees lo que enseñaron los apóstoles? Tú estás hecho uno con ellos. Hay unidad con ellos. Hay unidad. Ve primero a los Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, no estoy inventando, lo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Este es el mensaje del Evangelio. Él realmente murió por nuestros pecados. No era un espíritu, era un hombre verdadero que murió en la cruz, conforme a la realidad histórica comprobable de las Escrituras. Y que fue sepultado, o sea, realmente murió, no entierras un espíritu, realmente fue sepultado, y que fue sepultado y resucitó en carne, en gloria, en espíritu, al tercer día. ¿Conforme a qué? Dice Pablo, ¿sabes qué? Aquí, como cuando es una cuestión legal, ¿no? Ah, es usted abogado. No, conforme a lo que dice la ley, conforme a lo que dice las Escrituras. Entonces, el problema de los gnósticos es que decían que tenían una nueva revelación acerca de Cristo. ¿Sabes que tengo algo nuevo de Cristo? No, pero es que ya vinieron los apóstoles a enseñarnos. O sea, todo lo que se sabe de Cristo, todo lo que fue revelado de Cristo, todo lo que los apóstoles lo contemplaron. O sea, Él en su voluntad se reveló a ellos, y ellos lo contemplaron, lo palparon, lo oyeron, lo siguieron durante 3 años. Pero los gnósticos decían, ¿saben qué? Pero eso no es suficiente. Hay algo más fresco. Hay algo más que yo les quiero revelar. Ah, Chirrión, entonces, ¿tú quién eres? No, espérame tantito, es que yo soy una persona más elevada espiritualmente que ustedes y no tienen esa misma revelación, perdón. A ustedes les habla la Biblia, lo que les hablaron los apóstoles, pero a mí me habla directamente Dios. Yo tengo muchos cuestionamientos acerca de eso, ¿no? Porque si realmente esa persona le hablara directamente a Dios, ¿por qué no fue apóstol de aquel tiempo? Porque Dios puede controlar. Yo pude haber nacido en los tiempos de Jesús sin ningún problema si Dios hubiera querido. Pero sin embargo yo nací el 27 de octubre de 1968, calzo del 8 y me gustan los tenis. No es cierto. Acepto regalos. No es cierto. Pero si Dios hubiera querido revelarme algo como lo reveló a Pablo, a los apóstoles, me hubiera puesto en ese lugar, mas sin embargo no fue. Y lo que Dios quiere que conozcamos ya está escrito en la palabra de Dios, pero los gnósticos, y te digo una cosa, los gnósticos no era una tendencia que inició a finales del primer siglo. No, los gnósticos hoy existen y hay iglesias llenas de gnósticos, siguiendo gnósticos. Ellos dicen que debe de haber una nueva revelación en la iglesia, que los principios sí son necesarios, pero simple y sencillamente los principios no son realmente lo que debe de satisfacer a la iglesia, sino tiene que haber algo nuevo en la iglesia, algo fresco en la iglesia, una nueva revelación. Y eso es tremendamente falso. Te pido que vayas a Juan 1:1 para que entendamos la siguiente expresión. Ahorita lo que estamos haciendo es empezando a ver los fragmentos de estos pasajes, de estos 4 versículos, para después construir y nosotros, por la gracia de nuestro Señor, poder aplicar esta enseñanza hermosa que está aquí. Entonces, lo que era desde el principio no se debe de confundir con el que era desde el principio. Porque en Primera de Juan ve la expresión, perdóname, en el Evangelio de Juan, versículo 1. En el principio. Y este principio, hermanos, no es doctrinal.
este principio es creación. No es el inicio de la predicación del Evangelio o los fundamentos del Evangelio o la teología o la doctrina cristiana, no. Aquí es el inicio de todo. En el principio era el Verbo. ¿Ves eso? ¿Quién era? Ya era. No que inició. Era. Era ¿quién? El Verbo. Jesucristo. Y el Verbo era ¿con quién? ¿Con quién estaba? Con Dios. O sea, está diciendo, era Dios, el Verbo era desde el principio, desde los inicios, y Él era ya con Dios. No hay tal cosa que Cristo fue creado. Cristo fue engendrado, Jesús fue engendrado. Pero Jesucristo no fue engendrado, ni creado. Él es Dios. ¿Ve? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿quién? Fíjate, era. Tres eras. Cuando tú escuchas 3 veces una palabra en un versículo, ¿de qué está tratando el tema? ¿De quién era? ¿No? O sea, pues está fácil, ¿no? No podemos confundirnos ahí. En el principio era el Verbo, ya era. ¿Y el Verbo estaba con quién? Con Dios. Y el Verbo era igual Dios. Es lo que está diciendo Juan. Entonces no podemos confundirlo con esta expresión del versículo 1 de Primera de Juan, porque es que aquí está hablando del Evangelio, y en el Evangelio de Juan, en Primera de Juan, versículo 1, está hablando del Evangelio inicialmente. Y en el Evangelio de Juan, versículo 1, está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Entonces, Juan entonces inicia su apologética aquí en este pasaje que estamos estudiando de Primera de Juan, en los primeros 4 versículos, en contra de los principios gnósticos que estaban permeando, que estaban atacando la iglesia primitiva en aquel entonces. Entonces Juan no se queda cruzado de brazos y dice, ¿saben qué? No nos hagamos camote, vámonos al principio. ¿Qué fue lo que se les enseñó desde el principio? Por eso, hermanos, ¿por qué crees que leímos una confesión de fe? Que es conforme a lo que enseñaron los apóstoles. Porque tenemos ya el principio, los fundamentos. Y si alguien se desvía, por ejemplo, que Moy salga, por ejemplo, ¿no? O sea, pero Moy salga de repente con pensamientos gnósticos y resulta que él leyó la confesión de fe y firmó incluso, quería ser miembro de la iglesia de acuerdo con la confesión de fe, porque en la misma membresía va a decir, ¿leíste la confesión de fe y estás de acuerdo en todos los puntos, Sí, ok, fírmalo. Si Moisés se desvía, le vamos a decir, como le dijo el apóstol Juan a la iglesia, lo que era desde el principio, Moisés. ¿Por qué te estás desviando? Estos son los fundamentos. No te desvíes. No te desvíes. O sea, lo que era desde el principio. Ahora, en estos pasajes, hermano, de estos 4 versículos, vamos a ver dos características del carácter de Dios. No sé si alguien me pudiera ayudar. Vamos a ver 2 características del carácter de Dios en estos 4 pasajes. Recuerda que es una clase, yo quiero ser más interactivo porque de repente me voy como que directo y no le pregunto a nadie, pero pregunten por favor. Carácter de Dios. ¿A qué se refiere el carácter de Dios? Su forma de ser, lo que es y lo que hace. Lo que es, quién es y qué hace en base a la realidad de quién es. Sus atributos, es correcto. Ahora, en esos 4 versículos pueden ver
por lo menos dos atributos o características del carácter de Dios. Dos. Soberanía, sí, pero yo creo que son más. Acuérdate, te voy a dar la clave. Hay dos palabras que Pablo utiliza como eje de expresión entre estos 4 versículos. Acuérdate cuáles son. Es una sola palabra en dos expresiones. Manifestada. Se nos manifestó. Ahora, ¿quién se manifestó? Dios, a fin de cuentas, ¿no? Ok, Dios. Ahora, ¿cómo se llama esa característica de Dios? Se manifestó en la persona de Jesucristo. ¿Cómo podríamos decirlo en una sola palabra? No, omnipresencia es que está en todos lados, pero les voy ayudando. Cuando Dios tiene la buena voluntad de gracia de darse a conocer, porque Él no tenía ninguna necesidad, exacto, gracias, Lupita, ¿cómo nos hacías falta? No tenía ninguna necesidad de manifestarse, de darse a conocer. Y darse a conocer es un atributo de Dios. Está medio rara la palabra, ya sabes que yo soy buenísimo para las palabras largas. Cognoscibilidad. Cognoscibilidad. Que Dios se deja conocer. Entonces, hermanos, ahí tenemos la primera característica. ¿Por qué? Porque dice, se nos reveló. Él se nos dio a conocer a tal grado que lo vimos, lo oímos, lo contemplamos. O sea, Dios se dio a conocer. Eso, hermanos, es una faceta de la gracia de Dios, del amor de Dios, que Él se deje conocer. Se manifestó. Dios quiere que su evangelio llegue a ser conocido por todos los hombres. Eso es lo que quiere Dios. Dios, hermano, quiere que el evangelio sea conocido por todos los hombres. Esto es contrario a los conceptos de los gnósticos que creían que un Dios era tan elevado que era imposible conocerlo. Y la única forma de conocerlo era teniendo un éxtasis espiritual, una experiencia espiritual propia de la persona, elevarse al cielo y conocer a Dios y después bajar y decir, ¿qué creen? Yo me elevé tanto espiritualmente que conocí a Dios. Porque saben que ese Dios no quiere que lo conozcan. Ahora, ¿no te suena raro, hermano, esa posición gnóstica contra lo que dijo en 2 Corintios el apóstol Pablo, que dice, conoció a un hombre que llegó hasta el tercer cielo y el Señor le reveló misterios? ¿No te suena como gnóstico? Entonces, ¿qué? ¿Pablo era gnóstico? Que dice que era un elevado espiritual, un ungido que subía hasta el tercer cielo a conocer a un Dios que no quiere que lo conozcan y a invadir su espacio, verlo y bajar con revelaciones, misterios. No, ¿por qué? Porque la posición de los gnósticos era, yo me elevo. Y la posición de Pablo dice, un hombre fue llevado. ¿Sí ves la diferencia? Yo no soy gnóstico, dice Pablo. Yo fui un apóstol de Jesucristo, que el Señor le permitió la experiencia espiritual de ser llevado hasta el tercer cielo para recibir misterios que hoy, humildemente, yo plasmo en la palabra. Pero Dios quiere que lo conozcamos. ¿No te parece maravilloso, hermano? De Luis Miguel solamente conocemos la serie, ¿no? Porque es un cuate que no quiere que nadie lo conozca, ¿no? Se cree no sé qué se cree, pero no quiere que nadie conozca nada.
Y déjame decirte que eso es una posición pecadora, porque Dios no nos hizo para que fuéramos así. Pero sin embargo, Dios no tenía ninguna necesidad, ninguna responsabilidad con nosotros de darse a conocer. Mas sin embargo, Él en su gracia dice, yo quiero que me conozcan. Yo quiero que me conozcan, pero que me conozcan todos, no los gnósticos. No los que dicen en la iglesia, yo soy el elevado, yo sí tengo experiencias espirituales y yo sí conozco a Dios. No, Dios quiere, hermanos, que todos lo conozcamos. Todos. Vete a Romanos 1:19. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Ahora, ¿todo lo que conocemos de Dios es Dios? No. Nosotros, hermanos, no conocemos ni siquiera, aún leyendo toda la Biblia y entendiendo toda la palabra de Dios, ni siquiera estando en gloria, hermanos, conoceremos a Dios en totalidad. Cada día de nuestra eternidad conoceremos una característica de nuestro Dios. Y eso nos tendrá, hermanos, en un éxtasis espiritual genuino, eterno. O sea, no terminaremos de conocer a Dios. Pero sin embargo, dice Pablo a los romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, Dios se manifestó, Dios quiso darse a conocer, pues Dios se les manifestó, o sea, ya pasó. Ahora versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aún el mismo rey David decía que en el momento de ver los cielos contemplas la gloria, el poder de Dios. Hermanos, hasta una persona atea, bueno, no atea, porque esos ya están muy... Pero una persona que no sea cristiana, que no tenga conocimiento bíblico, o cualquier persona sensata, sensible, honesta, en el momento de contemplar los cielos, dice, esto lo tuvo que haber creado alguien superior. Esto lo tuvo que haber hecho Dios, las estrellas. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:19. Dice, porque Él ya se manifestó a través de ¿qué? De todas las cosas que Él creó. Cuando tú ves las estrellas, hermanos, es porque Dios se quiere dar a conocer. Ya se dio a conocer. Ya se dio a conocer. Pero la expresión más pura de esa faceta de Dios, de esa característica de Dios, de ese aspecto del carácter de Dios, que permite que nosotros lo conozcamos, no solamente es a través de las estrellas, sino es a través de su Hijo. O sea, quien quiere realmente conocer al Padre, tiene que conocer al Hijo. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Entonces, mira, para ver esto, Hebreos 1, está seguramente en tu lectura bíblica, yo creo que hay muchos hermanos que estamos ahí en Hebreos estudiándolo. Hebreos 1:2. Fíjate, o sea, estamos viendo, te digo, vamos a tratar de sacarle mucho jugo a los versículos, ¿no? Pero ve lo que dice Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. También un aspecto de que Dios quiere darse a conocer es a través de hablar. Recuerda una cosa. Juan primero lo oyó, después lo vio
Entonces una forma de que Cristo se le presentó, se le reveló, se dio a conocer, fue primero escuchándolo, luego lo vio, luego lo contempló, luego lo tocó, lo palpó, ¿no? Entonces no solamente Dios habla a través de las estrellas creadas que podemos ver, sino también la expresión más pura de cómo conocer a Dios es a través de su Hijo. Ve, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántas veces habló Dios y de qué maneras habló Dios? Muchas, pero ¿cómo? Por ejemplo, alguna ejemplo. Moisés, a través de los profetas, ¿sí? ¿Solamente a través de seres humanos habló Dios? ¿Cuándo qué, perdón? Cuando bautizaron, bueno, habló Dios mismo, ¿no? Cuando se fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Habló Dios a través de su propio dedo cuando escribió la ley. Habló hasta a través de una burra. A través de los ángeles. Habló Dios por muchas fuentes y en muchas ocasiones y de muchas maneras. Habló Dios, es lo que está diciendo el autor. Pero ¿saben qué? Todo eso fue superado por alguien. Véale el versículo 2. Y en los postreros días se refiere la primera venida de Cristo, el tiempo de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. En los postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. El Hijo, hermanos, es el último discurso de Dios. Si no escuchan al Hijo, ya no van a escuchar a nadie más. Es el último discurso de Dios. Lo último que Dios quiere comunicarle a los hombres, lo último que quiere revelarle a los hombres es a través de su Hijo. Si no ven al Hijo con fe y si no escuchan al Hijo, ya no hay más, ya no va a haber más. Y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el Señor, hermanos, tiene disposición de ser conocido. Esa es una característica de Él. Es una obra de su gracia, de su misericordia. Pero tenemos otra característica aquí dentro de los 4 versículos. Te voy a dar el tip. Principios. ¿Los principios necesitan cambiar? ¿Vamos a estar cambiando principios a cada rato? ¿Vamos a estar cambiando doctrina a cada rato? ¿Vamos a estar recibiendo nuevas revelaciones o nos vamos a ir con algo que no se puede cambiar? ¿Y cómo se llama lo que no se puede cambiar? Teológicamente. Inmutabilidad. Esa sí me la sé. Inmutable. Dios es inmutable. Dios no cambia. Su evangelio no cambia. Sus apóstoles no cambian. Su Hijo no cambia. Su mensaje no cambia. La Biblia no cambia. Inmutabilidad. ¿Por qué? Porque les está diciendo lo que era desde el principio. O sea, no cambiemos las cosas. No cambiemos las cosas. Lo que hemos oído, o sea, lo que hemos oído se va renovando cada vez. No, o sea, no, simple y sencillamente Dios es inmutable, Dios no cambia. De la misma forma su evangelio, su mensaje. Entonces, hermanos, el evangelio, nuestro Señor, Dios no está sujeto a modas, a tendencias humanas o filosóficas, porque ese concepto gnóstico era una corriente nueva. Y ya sabes cómo nos gustan las nuevas corrientes, ¿no? Nos viene algo nuevo y ahí va. Vemos a una iglesia que está haciendo algo nuevo y ahí va. Y ni siquiera investigamos. Y así le pasa a los incrédulos que están viendo que está creciendo una iglesia en tal lado y viajan para traerse la visión. ¿Por qué? Porque allá hay algo nuevo.
Hermanos, lo único que tenemos que hacer para honrar a Cristo es leer este libro y aplicarlo en nuestra vida. No necesitamos nuevas cosas. Dios es inmutable, su evangelio es inmutable. Y el mismo mensaje de evangelio, hermanos, que fue útil para la iglesia primitiva, es útil para la iglesia de hoy. Exacto. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Lo que Dios estableció, lo ha establecido. Entonces, tenemos dos características: la voluntad hermosa de Dios de ser conocido, pero también esa característica de nuestro Dios de que es inmutable. O sea, no busquemos cosas nuevas, busquemos al que nunca va a cambiar. Busquemos eso, o sea, busquemos a Dios. Ahora, si regresan al Evangelio, a Primera de Juan, versículo 1. Dice lo que era desde el principio, fundamentos doctrinales. ¿Basado en qué? En lo que hemos oído. Ahora, ¿ves un orden ahí como cronológico? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Cómo conocieron a Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Casi a todos: sígueme. Eso fue lo primero que oyeron. Después lo vieron. O sea, hermanos, fíjate, está diciendo Juan, dice, para aquellos que dicen que no era de carne, les vamos a decir que esto fue una experiencia sensorial. Lo oí. Sentido. Lo vi. Lo contemplé. Lo toqué. Hermano, nada más faltó que se lo comiera y lo bebiera. Pero Jesucristo dijo en Juan lo escribe, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 dice: el que no coma de mi carne y beba de mi sangre no tiene vida espiritual conmigo. Entonces es oído, es vista, es tacto, es olfato y es gusto. Todos los sentidos. ¿A qué le está dando en la torre Juan con todo eso? ¿A qué? A los que decían que no vino en carne, o sea, a los que decían, yo creí que era la epístola del amor. No solamente habla de eso. Está Juan atacando una doctrina errónea dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Ahora, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos respecto, tocante al verbo ¿de qué? De vida. Entonces ahí sí entendemos ya que es nuestro Señor Jesucristo, el verbo, el logos de Dios. El evangelio que les proclamó entonces Juan desde el principio está diciendo que Cristo vino en carne, en forma progresiva, se fue revelando el Hijo y cada día iba mostrando más su gloria, su autoridad, su linaje. Nuestro Señor Jesucristo progresivamente se iba manifestando a los apóstoles, y esto entonces era algo, pues, hasta científico, si me permites la palabra. Porque yo sé que lo científico dice que se tiene que reproducir de nuevo en un laboratorio, un evento, ¿no? Mas, sin embargo, aquí, hermanos, está diciendo Juan, dice, hasta te lo puedo corroborar científicamente que el Señor existió y vino en carne. O sea, es lo que está diciendo, lo puedo manifestar así, te lo puedo asegurar. O sea, fue
fui testigo ocular, fui testigo en todos los sentidos, o sea, en todos los sentidos fui yo testigo de nuestro Señor Jesucristo. Primero lo oyó. Vete a Mateo 4:21. Mateo 4:21. Pasando de allí, dice, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, ¿y qué? Y los llamó. ¿Qué fue lo primero que pasó con Juan? Lo oyó. Si tú te vas a Lucas 5:27, fue lo mismo que escuchó Mateo o Leví. Eso fue, porque acuérdate que la disertación que está haciendo Juan no está diciendo yo, no, dice nosotros, los apóstoles, primero lo oímos. Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, este es Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo que sigue. Fue lo primero. Un espíritu no hace eso. Y más todo lo que pasó después. Después dice que lo vieron. Mateo 13:16. Mateo 13:16. Mateo 13:16. Pero bienaventurados vuestros ojos, ¿porque qué? Porque ven, y vuestros oídos, ¿porque qué? Porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. O sea, les está diciendo ustedes, muchos profetas, Isaías quiso verme a mí y no pudo. Dice, pero bienaventurados, felices ustedes, macarios ustedes, bendecidos, repletos en el Señor. Ustedes que me ven y que me oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oí lo que oís y no lo oyeron. Si tú te vas a Job 42:5, esa expresión que a mí me gusta mucho de Job 42:5. Este fue el galardón de Job, este fue la retribución de gracia, mejor dicho, que Dios le dio a Job. No fue multiplicarlo, regresarle multiplicado lo que perdió, sino esta fue la gran bendición de Job. Job 42:5. De oídas te había oído. O sea, oía a Dios, sabía de Dios en un aspecto lejano, mas ahora mis ojos te ven. No solo entonces lo vieron, sino que lo contemplaron. O sea, hermanos, ¿qué es contemplar? No es nada más que lo vieron y pasó y, lo vi. ¿Y cómo era? Pues quién sabe, ¿no? Detalle. Es como un libro ahí de hermenéutica bíblica muy bueno, que dice que para entender la Biblia la tienes que contemplar. Y pone un ejemplo de un muchacho que quieren enseñar a ser observador, o sea, y le dice el maestro, te voy a poner este pez, y tú me vas a decir las características de él. Y después de un tiempo, pasa poco tiempo, le dice, ¿qué tiene? Pues es un pez, ¿qué tiene? Pues tiene 2 ojos, ¿y qué más? Pues tiene escamas y tiene nada más. Y lo deja, y lo deja, y lo deja. Y llega el muchacho a encontrar unos detalles impresionantes, porque eso, hermanos, es contemplación. No nada más es ver, es contemplar. A Jesucristo, dice el apóstol Juan, lo contemplaron, lo contemplamos con nuestros ojos, lo analizamos, lo estudiamos. O sea, por eso, hermanos,
Un cristiano, cuando le preguntan de Cristo, se va como hilo de media. No sabe ni dónde empezar ni dónde terminar porque contempla a Dios, conoce a su Dios. ¿Te acuerdas que lo desafortunado de la iglesia que se llama hoy Palabra Abundante, que son los palabrabundenses de hace, ¿cómo se llama? Los palabrabundenses de hace como unos 3 años que les preguntamos, ¿quién es Jesús? Y no pudieron decir más que 2 que 3 palabras. ¿Tú crees que eso es contemplar a Dios? Que te pregunten acerca de Jesús y nada más digas 2 o 3 palabras. Uno que contempla como los apóstoles a Jesucristo, hermanos, era un tema interminable. Vete al Salmo y terminamos. Salmo 27:4. Hermanos, avanzamos, pero no avanzamos, pero lo bueno es que avanzamos, ¿no? Salmo 27:4. Una cosa, escucha esto. Salmo 27:4. Esta es la demanda de este hombre que quiere conocer a Dios. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Déjame ahí, Señor. ¿Para qué? ¿Para qué quieres estar ahí? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, inspeccionar, hacer una inspección. O sea, es hacer un conteo. Obviamente quien se ponga a contar, hermanos, no va a acabar. Estaría como Abraham contando la descendencia, las estrellas. Si fuera eso, todavía estuviera Abraham ahorita contando aquí. ¿No? Para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir, inspeccionar en su templo. En su templo. Lucas 24:39. Lo palparon. Lucas 24:39. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, ve, ¿te fijas? O sea, el mismo Señor Jesucristo sabía ya de la bronca que se iba a meter en la iglesia 90 años después. Ya sabía. Dice, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. O sea, un espíritu come, ni los del Día de los Muertos que les ponen su ofrenda. Esta es pura falacia, ¿no? Ahora fíjate ahí mismo, bueno, vete a Juan 20:27 y ahora sí terminamos. Estoy completando ya, pues ya a las 9 y terminamos. Juan 20:27. Juan 20:27, y ve lo que registra aquí el apóstol Juan, el mismo apóstol Juan, acerca de Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. ¿Te fijas? O sea, si ves lo que está diciendo el Señor, si crees que soy un espíritu, ¿eres creyente? No. Pero si tú ves que yo resucité en carne, tú eres creyente. Por eso el apóstol Juan, hermano, se ponía bravo. ¿Por qué? Porque esa doctrina de los gnósticos era una doctrina de gente incrédula. Y mete
en mi costado y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás, fíjate lo que dijo, respondió y dijo, todo lo contrario a un incrédulo. Dijo lo que debe de decir un creyente. Fíjate la expresión maravillosa, Señor mío y Dios mío. ¿Qué le está diciendo? Eres verdaderamente hombre y eres verdaderamente Dios. Eres carne y eres Dios. Señor y Dios. Pero también lo podríamos ver en el sentido de que tú eres mi amo y eres mi Dios. Tú eres mi amo y eres mi Dios. Entonces, hermanos, hasta lo palparon. Hasta lo palparon. Y eso, hermanos, es maravilloso, y termino, porque realmente el que murió en la cruz, hermanos, fue un hombre perfecto, Dios hecho carne, que realmente derramó su sangre y que murió genuinamente en la cruz por nuestros pecados. O sea, la deuda fue pagada genuinamente. Los que decían que Cristo no vino en carne, estaban diciendo, hermanos, prácticamente que nuestra salvación no fue pagada. Entonces, ¿quién pagó? ¿Qué sangre se derramó? Pero la realidad, hermanos, de que Cristo murió en la cruz siendo Señor y Dios, es la garantía, hermanos, de que tenemos vida eterna. Y como te decía, porque todo va como en un embudo, o sea, va de más, pero también va cayendo en un punto cúspide en el versículo 4, que ni siquiera llegamos al 2 y al 3, pero bueno, estas cosas os escribo. O sea, este es el propósito porque les estoy recordando el Evangelio. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y la palabra ahí es pleró, cumplido, pleró, lleno, para que se llenen de gozo. Cuando una iglesia permite falsas doctrinas, pierde el gozo. Cuando una iglesia predica la sana doctrina, la doctrina que predicaron los apóstoles, hermanos, esa iglesia es una iglesia llena de gozo. Es una iglesia llena de gozo. Seguramente estos hombres estaban perdiendo ya el gozo por tanta falsa doctrina que estaban teniendo. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por la enseñanza de esta noche y te pedimos, Señor, que podamos estudiar estos pasajes maravillosos, Señor, en esta semana, en lo que queda de la semana, para poder ir preparando nuestros corazones, Señor, a la enseñanza. Pero sobre todo, Señor, preparando nuestro corazón, Señor, nuestros corazones para adorarte con gozo, Señor, porque nuestra salvación fue cumplida, porque nosotros somos salvos, Señor, porque tú genuinamente moriste en la cruz por nuestros pecados, Señor. Y eso, Señor, nos llena de gozo, de alegría, Señor, porque, Señor, lo más grande, lo más maravilloso, lo más sublime, Señor, se ha cumplido a través de tu Hijo, Señor. El milagro más grande, Señor, lo hemos recibido. No podríamos recibir más, Señor. Seríamos ciegos de pedir más. Nuestra salvación a través de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos estamos viendo el domingo 8:30 de la mañana. Si gustan venir, bienvenidos. Si no, enlácense y nos vemos el domingo a las 11. Bendiciones, hermanos.